días tengan ustedes niños, muy buenos días tengan ustedes papás. Los saluda la maestra Lisbeth, les da la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Bienvenidos a la sesión de hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. En esta ocasión estaremos trabajando con 3 materias. En la primera trabajaremos con matemáticas y necesitarás tu libreta de matemáticas. En la segunda trabajaremos con historia y necesitarás tu libro y tu libreta de historia. En la tercera trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu libreta de español. Échale muchísimas ganas, no te me distraigas, concéntrate por favor y no te saltes nada de este video para que puedas realizar tus actividades y cumplir con tus evidencias. Recuerda que estos trabajos deben tener título, tu nombre, instrucciones y fecha, y la letra debe de ser clara y legible para podértela calificar. No te estreses ya que tienes todo el día para poder enviarme tus evidencias. Sin más que decir, te deseo que tengas un excelente día y que puedas realizar tus actividades de manera adecuada. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te ayudo. Concéntrate y alista todo tu material porque comenzamos. Para esta primera actividad, tú necesitarás tu libreta de matemáticas porque trabajaremos con esa materia en el tema cuerpos geométricos. El objetivo de la clase es que tú recuerdes la diferencia entre cuerpos geométricos redondos y poliedros, así como también cuáles son prismas y pirámides y las características de estos, así como también identificar la cantidad de vértices, caras y aristas que tienen estos cuerpos geométricos. Antes de iniciar la clase voy a realizarte estos cuestionamientos. ¿Sabes qué diferencia tienen los prismas y las pirámides? ¿Por qué se le llaman cuerpos geométricos redondos y cuerpos geométricos llamados poliedros? ¿Cómo podemos identificar vértices, caras y aristas de estos cuerpos geométricos? Muy bien, hay que estar concentrados y con tu material para que puedas iniciar con tu clase. Primero vamos a explicar qué son cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras geométricas que tienen ancho, alto y largo, como se los muestro aquí. Estos cuerpos geométricos se dividen en dos, en redondos y poliedros. ¿Qué diferencia hay entre los redondos y poliedros? Que los redondos tienen partes curvas y los poliedros sus partes son planas. Entre los cuerpos redondos encontramos al cilindro, esfera, cono, entre otros. Y en los poliedros encontramos los prismas y las pirámides. Tanto los cuerpos redondos como los poliedros deben tener caras, vértices y aristas. Posteriormente te explicaré qué significan estos 3 elementos y cómo poder identificarlos. Como te repetía en otras clases, los prismas y las pirámides tienen características que los diferencian. ¿Cuáles son estas características? Te las explico. Aquí tenemos un prisma y una pirámide. Los prismas, la principal característica es que tiene 2 caras paralelas y que estas caras paralelas nos van a decir qué nombre tiene este prisma. Si las caras paralelas son cuadradas, este prisma se va a llamar prisma cuadrangular. Si las caras paralelas son triangulares, este prisma se va a llamar prisma triangular. Otra característica de los prismas es que sus caras laterales son rectangulares, rectángulos, fíjense bien. ¿Ok? Y otra característica que coincide con las pirámides es que los prismas tienen caras, vértices y aristas. A diferencia de los prismas, las pirámides tienen una sola base y esta base es la que le dará el nombre. Si la base es triangular, esta pirámide se va a llamar pirámide triangular. Si la base es cuadrangular o con la figura del cuadrado, esta pirámide se va a llamar pirámide cuadrangular. Otra característica de la pirámide es que sus caras laterales son triángulos, miren, siempre serán triángulos. Otra característica de las pirámides es que tiene cúspide, la puntita donde se van a unir tanto vértices, aristas y caras. Y una característica que coincide con los prismas es que esta pirámide debe tener caras, vértices y aristas.
Con estas características que te acabo de mencionar, ¿ya sabes diferenciar cuáles son pirámides y cuáles son prismas? Recuerda que la base de la pirámide y las caras paralelas del prisma nos van a dar el nombre para que sepas cómo identificar el nombre de cada uno de estos cuerpos geométricos. Te mencionaba también al inicio de este video que todos estos cuerpos geométricos, tanto redondos como poliedros, deben contar con vértices, aristas y caras. ¿Pero qué significa cada uno de estos conceptos? Las caras son las figuras que se forman, son las bases que tienen esos cuerpos geométricos. Las aristas son las líneas que forman esas caras, todas las lineecitas. Y los vértices es donde se unen las aristas, son las esquinas de esos cuerpos geométricos. Miren, estos son los vértices, todas las esquinas donde se unen estas aristas y forman ángulos. Esos son los vértices. Ahorita te voy a mostrar cómo poder identificar estos elementos en los cuerpos geométricos. Primero aquí tenemos este cuerpo geométrico. Sus caras laterales son cuadradas. Es este que está aquí. Entonces, ¿cómo se llama si sus caras laterales son cuadradas? Ok. Prisma cuadrangular. Ahora, vamos a contar las caras. Las caras son las figuras que se forman. Yo aquí ya las tengo enumeradas. Tú las puedes enumerar. ¿Para qué? Para que no te confundas. Si se fijan, yo ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras. Entonces, este prisma cuadrangular tiene 6 caras. Ahora, ¿cuántas aristas tiene? Yo ya las tengo marcadas, pero las voy a marcar de rojo. 1, 2, 3, 4. Ahí ya llevo 4 que son las líneas que forman estas caras. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. 11, 12. 12 aristas. ¿Por qué 12? Porque son las líneas que forman estas caras. Entonces, este prisma cuadrangular tiene 12 aristas. Ahora vamos con las esquinas, los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. ¿Por qué? Porque son 8 esquinitas. Entonces, este cuerpo geométrico se llama prisma cuadrangular, tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Te muestro otro ejemplo. Aquí te tengo este cuerpo geométrico. Fíjate en sus características. Tiene cúspide, su base es cuadrada y sus caras laterales son triangulares. ¿Cómo se llama? Ok, pirámide cuadrangular. Ahora vamos a checar cuántas caras tiene. Yo aquí ya las tengo todas enumeradas. Te las repito. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que esta tiene 5 caras. Ahora vamos con las aristas. Son las líneas que forman esas caras. Empezamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 4 de arriba y 4 de abajo. Quiere decir que son 8 aristas. Ahora vamos con los vértices. Recuerden que el primero es la cúspide. Un vértice, 2, 3, 4, 5. 5 vértices porque son 5 esquinitas. Entonces, esta pirámide cuadrangular tiene 5 caras, 8 aristas y 5 vértices. Así ustedes pueden identificar cómo se llaman cada uno de estos cuerpos geométricos, así como también sus caras, vértices y aristas, y si se refieren a cuerpos geométricos redondos o poliedros. ¿Hasta ahí quedó clara la explicación de los cuerpos geométricos, niños? Muy bien, entonces con esta explicación, vámonos a la actividad en tu libreta. Pon atención.
Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, el título, las instrucciones y tu nombre y posteriormente realizarás tu actividad. Vas a escribir el nombre de cada uno de estos cuerpos geométricos, así como también la cantidad de caras, vértices y aristas. Recuerda la explicación que te proporcioné en el video. Tómate el tiempo que tú le quieras para que realices esta primera actividad. Cuando la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de historia. Para esto, tú necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. Hay que poner mucha atención. El tema a trabajar es el impulso de la economía. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo era la economía de nuestro país después de la Revolución Mexicana hasta los años de 1970. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que era la economía de México después de la Revolución Mexicana? ¿Era igual para todos los mexicanos? Muy bien. Hay que concentrarnos, vamos a iniciar. Después de la Revolución Mexicana, la meta principal de nuestro país era mejorar los problemas económicos que se estaban arrastrando durante varios años, ya que la economía de nuestro país no crecía como debía de ser. Entonces, arrastraban muchos problemas económicos todos los gobiernos que pasaron por nuestro país. Pero en sí, ¿cómo era la economía para los mexicanos? Primero, en el campo, la mayoría de los pobladores vivían con desigualdad. Carecía de empleo todos los campesinos, así como también sus tierras eran improductivas o también se les robaban. Improductivas eran que en las tierras no se trabajaban por falta de recursos e incluso esas tierras se las robaban a los dueños para dárselas a inversionistas. Pero estas dificultades también se atravesaban en las ciudades, ya que en las ciudades también había mucho desempleo y los derechos de los trabajadores no se respetaban. Como se fijan, tanto en el campo como en la ciudad había dificultades, todas derivadas de la economía baja que había en México. A diferencia de estas dificultades, a quien sí les iba bien eran los inversionistas, ya que tanto a inversionistas internacionales como nacionales explotaban los recursos naturales de nuestro país y a través de eso se enriquecían. Por eso, este tipo de personas no tenían dificultades como la mayoría de los mexicanos. Estas desigualdades que les acabo de mencionar se agravaban cada día más debido a que nuestro país carecía de recursos. ¿Qué tipos de recursos carecían todos los ciudadanos mexicanos? Buenos caminos, buenas carreteras, servicios médicos, servicios de salud, servicios de agua, de electricidad, etc. Por eso estas desigualdades que les mencioné se hacían cada día más evidentes debido a que en nuestro país las personas carecían de múltiples servicios. Entonces, debido a todos estos problemas económicos, entre los años 1910 y 1930, la economía de México creció poco, pero durante los 40 años siguientes, o sea, 4 décadas, la economía de nuestro país creció un poco y permitió inversiones en la industria y la agricultura. Esas inversiones impulsaron la industria y la agricultura y mejoraron la economía, pero de forma lenta. Posterior a esa mejoría de la economía, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria se convirtió en el instrumento principal para mejorar la economía. Recordemos que la reforma agraria fue cuando se repartieron las tierras de manera equitativa para todos los mexicanos. Esta reforma se convirtió en el elemento principal para que la economía de nuestro país mejorara. Después de esto, para los años 1940,
la reforma agraria perdió importancia, o sea que la hicieron a un lado, y esta reforma agraria fue reemplazada o sustituida por la industrialización. Esta industrialización impulsó las fábricas y la creación de otras industrias. Esta industrialización llevó a que la economía repuntara, provocando un impulso a la economía de nuestro país, lo que se le llamó milagro mexicano. ¿Por qué se le llamó milagro mexicano? Porque la economía mejoró muchísimo debido a esa industrialización. Aunque las cosas pintaban para ser mejores, ya que la economía iba mejorando, la mayoría de las empresas dependían del gobierno, de inversiones y de préstamos en el extranjero, por lo que estos préstamos y estas inversiones de las cuales dependían estas empresas provocó que México entrara en una crisis económica para 1970, como consecuencia de los préstamos que les acabo de mencionar y de las inversiones de otros países. Esto, en lugar de mejorar la economía de nuestro país, lo llevó a tener una crisis económica y el aumento de la deuda externa con Estados Unidos. Después de esta crisis económica, para 1978 se incrementó la explotación de yacimientos petroleros aquí en nuestro país, en el Golfo de México. Esto favoreció el precio del petróleo de nuestro país en el extranjero, pero lo que para muchos era algo positivo, acabó perjudicando a nuestro país, debido a que el gobierno mexicano se confió por esta explotación e imaginó que nos iban a ir mejor en la economía, pero estos siguieron dependiendo de préstamos hacia Estados Unidos y hacia otros países, y los cálculos económicos no resultaron, o sea que se endeudaron más de lo que podían pagar con esa explotación de los pozos petroleros mexicanos. Esto provocando otra vez empobrecimiento de la población, desempleo e incremento de los precios en todos los productos que se vendían en nuestro país. Como se dieron cuenta, niños, la economía de nuestro país mejoró poco después de la Revolución Mexicana, perjudicando a la mayoría de la población. Solamente, como siempre, se benefició a los inversionistas nacionales y del extranjero o personas adineradas. Hasta ahí quedó entendido el tema del impulso de la economía después de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces nos vamos a ir a la actividad, así que pongan mucha atención. Para que realices esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente iniciarás con tu actividad. Tienes que completar cada uno de los incisos con las palabras del recuadro. Puedes apoyarte en tu libro de historia, páginas 125, 126 o 127, o también con el video anterior, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que termines esta actividad. Y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su tercera y última actividad en tu materia de español con el tema acotaciones en un guión de teatro. El objetivo de esta clase es que identifiques tú qué tipo de acotaciones podemos utilizar y qué son las acotaciones. Para esto, tú necesitarás tu libreta de español. Antes de iniciar la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo debemos escribir las acotaciones? ¿Qué son las acotaciones? ¿Para qué nos van a servir? Ok, te lo explico. Una acotación es una indicación que debe incluir un guión de teatro. Las acotaciones deben de ir escritas entre paréntesis y en letra cursiva o distinta a la letra que utilizamos en el guión de teatro. Las acotaciones son expresiones como gestos, emociones de los personajes, movimientos, entradas, salidas, tono de voz, el vestuario, situaciones que van a acontecer en la obra de teatro, etc. Por ejemplo, una acotación puede ser: llora.
Esa acotación no es una plática entre los personajes, es una situación que debe surgir en la obra de teatro. Sí se actúa, mas no es un diálogo, ¿sale? Entre las acotaciones podemos encontrar dos tipos: las que van dirigidas al actor o personaje y las que van dirigidas a todos en general. ¿Qué tiene de diferencia la que va dirigida a los personajes y las que van dirigidas a todos en general? Yo te los voy a decir. En las acotaciones que van dirigidas a los actores o a los personajes, estas expresan indicaciones exclusivamente a los personajes. Puede ser a cada personaje. Las acotaciones, recuerden que se escriben después del diálogo. ¿Por qué? Porque eso nos hace saber a nosotros que esa acotación pertenece a ese personaje. Por eso se dice que este tipo de acotaciones son las que van dirigidas al actor, ya que se escribe después de ese diálogo o de la conversación que se está llevando a cabo entre esos personajes. Ahorita te voy a mostrar ejemplos. Otro tipo de acotación es la que va dirigida a todos en general. ¿Por qué se considera esta general? Porque no va dirigida a un solo personaje específicamente, sino que va dirigida a todos. Aquí se puede especificar algún acto de la obra, algún cambio de la escenografía, decir qué personajes van a participar, cómo deben de ir vestidos los personajes, etc. Como ustedes pueden observar, ambas acotaciones son importantes, pero unas van dirigidas exclusivamente a los personajes y otras no. Las otras pueden ir dirigidas a todos, expresando el cambio de escena, entradas y salidas de personajes, cambios en la escena, alguna situación, cambio de vestuario, etc. Te muestro ejemplos. Aquí tenemos las que van dirigidas a personajes. Si te fijas, tenemos un personaje aquí y este personaje habla. Enseguidita de lo que habla está una acotación, dice mirando a todas partes. Esa acotación nos dice a nosotros que este personaje es el que va a estar mirando a todas partes. Por eso se le llama acotación dirigida a personajes, porque es algo que el personaje va a realizar. Otra acotación dirigida al personaje es la que está aquí. Si te fijas, aquí está el diálogo del personaje y la acotación está entre paréntesis que dice voz feliz. Significa que el personaje tiene que hablar con voz feliz, pero esta va dirigida al personaje. Recuerda que este tipo de acotación se coloca después del diálogo. ¿Para qué? Para indicar de qué personaje es esa acotación. Recuerda que pueden ser gestos, movimientos, etc. Y tenemos también ejemplos de las que van dirigidas a todos en general. Fíjate bien, salen de casa. Esto significa que varios personajes salen de casa. No está indicando que un solo personaje, no, que varios personajes salen de casa. La segunda dice, la liebre y la tortuga están discutiendo. Aquí nos marca una situación. Para eso sirven las acotaciones que van dirigidas a todos en general. Y finalmente tenemos otra. Comienza a llover. Si tú te fijas, esta es una situación. No va dirigida a un solo personaje. Es una escena de la obra de teatro. Esa es la diferencia entre los dos tipos de acotaciones. Las que van dirigidas a personajes y a todos en general. Estas que van dirigidas al personaje te indican lo que va a realizar el personaje específicamente. Y la siguiente, que es dirigidas a todos en general, nos van a indicar situaciones, escenas, cambio de vestuario, etc. Como te das cuenta, estas acotaciones ambas son necesarias en un guión de teatro para indicar emociones, escenas, situaciones, gestos, el tipo de voz, etc. Por lo que las debemos de escribir de manera correcta. Recuerda que estas se escriben entre paréntesis y con letra distinta a la que estamos utilizando en el guión de teatro. ¿Para qué? Para identificarlas. La acotación es igual de importante que los diálogos y los personajes, ya que estas acotaciones llevan a que la obra de teatro sea más realista. ¿Hasta ahí queda entendido qué es una acotación y los tipos de acotación? Muy bien, niños, entonces vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor.
Para iniciar con esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con tu actividad. Vas a leer el texto y vas a escribir las acotaciones donde correspondan y vas a colocar los paréntesis que hagan falta. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Estoy muy agradecida por el empeño que han mostrado día a día. No desistan, no se desesperen y sigan con el mismo esfuerzo que me han mostrado, ¿sale? Espero sus evidencias en el transcurso del día. Tienen todo el tiempo necesario para cumplir con estas actividades. Cuídate mucho y cuida mucho la salud tuya y la de tu familia. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que espera verte pronto. Entonces nos vemos el día de mañana. Bye.